podría tener. Así. Esto lo convierto a editable poligonal y lo que voy a hacer es trabajar con las líneas para cerrar las paredes. Recuerden que todos nuestros objetos van a ser un solo elemento poligonal. Aquí lo que extruiríamos sería esto, simplemente para crear el lugar. Hay que pensar cómo va a ser el encuadre, ¿sí? Si el encuadre va a ser en picado, mirando desde arriba hacia abajo y no tengo en cuenta el techo, o si al contrario va a ser en contrapicado y la cámara está mirando hacia arriba y estaría viendo el techo, o si es un plano horizontal donde estaría viendo el techo y el piso. Si de pronto tenemos un escenario híbrido que es bastante interesante, donde, por ejemplo, en la posguerra, les ponía el ejemplo de la posguerra, donde tengo un escenario que tiene roto el techo o tiene una ventana y alcanzo a ver te dejo entrar porque tienes falla. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu apellido? Bien. Entonces nosotros tendríamos en un escenario híbrido partes interiores, pero también estaríamos viendo objetos por fuera. Por ejemplo, tenemos objetos como puede ser un sofá, puede ser un cuadro, objetos que pueden pertenecer a un cuarto, una alcoba, pero también tendríamos por fuera un edificio, no sé, montañas que también tendríamos que modelar. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Yo no puedo dejar el encuadre así por fuera, yo tengo que entrar en el encuadre. Esto parece muy simple, muy sencillo, pero resulta que es vital porque siempre hay alguien que me entrega los encuadres así y ahí se está suicidando en el parcial de entregarlo así. Si no puede entregar algo así nunca, nosotros tenemos que entrar en el encuadre y plantear la perspectiva, ¿sí? Bueno, algo que también les he dicho para el ahorro de RAM es que lleguemos acá simplemente en donde dice vista realista y vamos a luces y sombras, lighting and shadows, y le quitamos shadows para ahorrar. Listo. Siempre que hago este ejemplo, pues se quedan solamente en el ejemplo y resulta que los objetos no son completamente rectos. Si ustedes se ponen a mirar, este ambiente tiene columnas, entonces empezaríamos a hacer, no sé, cosas como esta. ¿Sí? Buscando detalles, si esto tiene columnas, esto de pronto tiene otra, ¿sí? Si tuviéramos la pared y estuviéramos mirando hacia arriba, pues esto tendría que estar al contrario, al revés. Entonces podría ir al mirror. Este mirror también me permite cambiar de posición, no solamente clonar. Yo puedo decirle no clone, no quiero clonarlo, sino cambiarlo de posición, y le digo cámbielo en el eje Z. Digo ok, lo tendría así en el caso de que mi cámara fuera así, por ejemplo. Y esto también tendría detalles que ustedes van a empezar a desarrollar. ¿Listo? Bueno, eso en el caso de un escenario interior, creándole todos los detalles, ¿sí? Es sencillo, pero este escenario, como es multipoligonal y pues va a llevar texturas diferentes en cada pared, se los voy a valer como
un elemento adicional. La idea es que sea lo suficientemente complejo y obviamente que tenga que ver con la estética que están trabajando. ¿Sí? Miren, por ejemplo, interiores de templos como el oráculo de Siwa de los egipcios, pues cómo es un interior egipcio, cómo son las paredes, cómo son los jeroglíficos, cómo son las columnas egipcias, muy diferentes a las románicas, muy diferentes a las griegas. Entonces, que se fijen bastante en eso. Para eso era la investigación, y para que no cometamos imprecisiones. Una pregunta. ¿El escenario también va en el CD del segundo corte? Puede ser, les he dicho que puede ser un elemento, ¿cierto? Entonces puede ser parte del que me van a entregar. Dentro de 8 días ustedes me van a entregar 4 objetos. Ustedes ya tienen 2 que van a continuar arreglando hoy, pero este podría ser uno. O sea, esa decisión es de ustedes. Les digo que en esos 4 la idea es que los próximos 2 o 2 de esos sean complejos, sean más complejos. Hemos venido trabajando de menos a más, ¿sí? Entonces 2 de esos van a ser complejos. Si el escenario interior que ustedes han planteado es complejo, puede ser uno de los nuevos, de esos nuevos objetos. Bien, ¿qué pasa en escenarios exteriores? Bueno, en escenarios exteriores resulta que es bastante sencillo trabajarlos de una manera que les voy a enseñar. Y ese objeto no se los voy a valer como uno de los 6 objetos, ¿sí? Usualmente los que están trabajando escenarios exteriores que son, o sea, el suelo, el piso ocupa un 70 o incluso hasta un 90% de la composición, estilo el oeste. Por ejemplo, estoy en un escenario donde está todo el desierto del oeste y estoy viendo el casino, la casa de burlesque, donde está el sheriff, ¿sí? Los que trabajaron en el oeste. ¿Cómo trabajaría escenarios donde el piso es muy importante? Ahí ya voy a hablar en primera instancia de texturas. Eso les va a quedar de una vez texturizado, ¿sí? Los que van a trabajar en exterior. Ahora no es que todos se pasen a exteriores por eso, ¿sí? Bien, ¿qué necesito tener para un escenario exterior? Necesito tener un mapa de bits, un JPG, con una resolución muy alta. ¿Y a qué me refiero con muy alta? Nosotros vamos a trabajar en HD, o sea 1920 por 1080. El 1920 por 1080 va a ser nuestra resolución más chiquita, ¿sí? Luego, si vamos a texturizar el piso, yo aquí tengo una fotografía de Marte. Esto es Marte. Esto está a 2500 por 1000 y pico. 2000, acá está, 2500 por 1250 está. Es más alta que la HD. Entonces, esto es una fotografía espacial de Marte. ¿Y qué sucede? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un mapa que es bidimensional, que tiene diferentes tonalidades, el cual debe ser mucho más grande que HD, porque va a ocupar dentro de nuestra composición en HD un espacio muy grande. ¿Por qué debe tener una resolución alta? Si yo le pongo una resolución bajita a eso, en el momento del render los píxeles se van a ver así y se va a tirar toda mi composición. Entonces esta resolución debe ser muy alta. Bien, en el bitmap nosotros tenemos diferentes tonalidades. Aquí por ejemplo tengo los polos de Marte, tengo montañas, que viene siendo esta parte rojiza. Dentro de esas montañas hay diferentes tonalidades también, y tengo partes oscuras que corresponden a los hundimientos, ¿sí? a las partes más bajas de Marte. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es llevar este mapa a 3D Max a través de algo que se llama mapa de desplazamiento, y el mapa de desplazamiento va a interpretar este 2D y lo va a llevar a 3D a través de las tonalidades. Es muy similar a lo que hacían en Semana Santa con el manto de Turín, ¿sí? Tenían el manto de Turín y tenían el rostro supuestamente de Jesús, pero eso realmente lo hizo fue Leonardo da Vinci al parecer. Bueno, y lo que hacían era con el mapa de desplazamiento crear los contornos de la cara a través de las tonalidades. Esto nos sirve solamente para los terrenos y para cosas que son planas. No podemos hacer el resto de cosas a través de mapas de desplazamiento. Solamente nos va a servir para estos terrenos completamente planos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es realmente sencillo, por eso no se los estoy valiendo como un objeto. Voy a las primitivas estándar y voy al plano. Tiene que ser un plano, no un box, ¿sí? El plano solamente tiene información de largo y ancho. Entonces hago un plano con la forma
de mi escenario. Tengan en cuenta que este va a ser el escenario, ¿sí? Entonces, si yo por aquí tengo una alta resolución en 2D, en JPG, aquí debo tener una alta resolución ¿en qué? ¿Cuál es mi alta resolución en 3D? Los segmentos, ¿cierto? Entonces va a ser mi único elemento que voy a agregarle muchísimos segmentos, hablando por allá de unos 70 por 70, por ejemplo. ¿Sí? Esto va a tener el mismo tamaño que la grilla. Ese va a ser mi único elemento que va a ser exageradamente detallado. Vamos a poner esto en gris para que ustedes lo vean mejor. Más o menos la complejidad de malla será así. ¿Listo? Bien, ¿qué hacemos? Voy aquí en el editor de materiales, al primer editor de materiales, porque aquí yo tengo dos. Si ustedes dejan oprimido el botón izquierdo tienen dos. Vamos al primero y voy a traer ese mapa que lo tengo ahí en el escritorio a través de mapas y de Diffuse Color. Este canal de Diffuse Color, que es el que hemos visto hasta ahora, si ya después de nuestro parcial vamos a comenzar a trabajar todo lo que tiene que ver con mapas, pero lo que hemos visto hasta ahora es que en el Diffuse Color nosotros traemos los mapas que están externos, que son externos a 3D Max. Entonces aquí le decimos, aquí en Node, vamos a la lista y le decimos Bitmap y ahí lo buscamos. Entonces este lo tengo aquí en el escritorio, mapa de Marte, listo. El mapa de Marte lo voy a asignar, lo asigno, y por acá le digo Show Shaded Material Import. Entonces vamos a visualizarlo, ahí están los segmentos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Entonces ahí tengo todas las tonalidades, eso significa que lo más claro va a ser lo más alto y lo más oscuro se va a hundir por debajo del eje de Z. O sea, los polos van a subir, como en el planeta Tierra, la parte polar y los nevados son los más altos. Bien, le voy a poner un modificador nuevo para adicionarle a la lista, el famoso Displays, mapa de desplazamiento. Aquí está, Displays. Se lo aplico al 3D. Listo. Aquí en Displays, en el modificador Displays, tengo también cómo cargar una imagen, aquí donde dice Image y Bitmap. Entonces ahí voy a volver a cargar esta misma imagen, pero dentro del modificador. La cargo por acá. ¿Y qué tengo que hacer? Muy sencillo. Me voy aquí arriba donde dice Strength, que es fuerza, y esa fuerza va a empezar por tonalidades a cambiar el relieve esto es completamente plano, va a convertir eso 2D en 3D. Listo, aquí tenemos esto con demasiados vértices, demasiadas líneas que están demasiado pronunciadas. Entonces lo que vamos a hacer por acá es darle un desenfoque. Este desenfoque es de malla, un blur de malla. Listo, vamos a darle un blur y continuamos dándole fuerza. Ahí ya se levantaron los polos y aquí ya tenemos los relieves. Básicamente así es Marte. Ahí tendríamos una simulación de Marte. Entonces todo lo oscuro bajó, ¿sí?, por tonalidad, y todo lo que es claro subió. Entonces ahí tendríamos nuestro render en HD. Cuando yo les pido los renders en HD, ahí realmente estamos viendo todo lo que pasa tanto en texturas como en resolución poligonal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir al setup, F10, setup, y aquí en Output Size le decimos HDTV, que es el 1920 por 1080. ¿Sí? Otra cosa que nos faltaría aquí sería el encuadre, ver exactamente cómo sería el encuadre, porque este no es el encuadre exacto. Entonces voy aquí a perspectiva y por acá le digo Show Save Frame, y eso lo que hace es recortarme lo que no iría. Este pedacito no iría, fíjense. Este es el encuadre real en HD. Aquí ya estaría buscando primeros planos, segundo y tercer plano. Entonces miremos. Así es el encuadre de HD. Aquí no podría verse ningún píxel por ahí mal puesto. Aquí es donde nosotros evaluamos. Entonces decimos, bueno, aquí alcanza
a verse en los píxeles, aquí no funciona bien, entonces tendríamos que conseguir una resolución mucho más alta, tendríamos que tener 200, 300 dpi, no sé, tendría que ser mucho más alto. En HD es donde evaluamos eso, hablando de esta textura y hablando de la resolución poligonal. En la resolución poligonal no nos pueden quedar puntas, vértices que sean visibles, ¿sí? Debe quedar todo suavizado. ¿Listo? Entonces, muy sencillo el asunto del mapa de desplazamiento. Bueno, eso como primer paso para la escogencia de lo que va a ser nuestro escenario, si es escenario interior o exterior. Vamos a comenzar entonces con un modelado más complejo. Voy a comenzar a trabajar pues un modelado que tiene varios detalles y sobre ese modelado vamos a ver herramientas. Voy a hacer un castillo, que es el ejemplo que casi siempre pongo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos los objetos que sabemos que tienen que estar soldados y que esos objetos tienen diferentes formas dentro del mismo objeto? Entonces vamos a construir un castillo medieval que tenga cilindros, que tenga 4 torres diferentes. Podríamos construir las torres como con el lathe, como lo hicimos con las torres del ajedrez, o empezar a perfilarlas desde un cilindro, si preferimos. Entonces siempre tenemos que evaluar los segmentos. Solamente en ese ejemplo anterior y en la simulación de ropa que vamos a hacer, utilizamos la complejidad de segmentos tan alta como la trabajamos. De resto, siempre nosotros trabajamos en low poly, o sea, pocos polígonos. Aquí necesito una pequeña telaraña malla de segmentos en la parte de arriba. Y voy a trabajar con poquitos segmentos acá. Lo mejor sería trabajar con segmentos que fueran pares. Listo. Bien. ¿Qué sucede? Aquí voy a empezar a trabajar detalles. Entonces, esto lo convierto a editable poly y voy a extruir el muro que va a empezar a unir las torres. Esto en principio lo puedo jalar y después clic derecho, extruir. Aquí. Y necesito otra forma exactamente igual a esta del otro lado, ¿sí? Para no tener que sacar un cilindro de estos polígonos, que es mucho más complejo sacar una forma cilíndrica de algo que es plano o que es cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Voy a soldar. Esto lo tendrán que hacer, yo diría que prácticamente en todos los objetos. Ahora sí voy a mirror y no solamente voy a cambiarlo de posición, sino voy a decirle aquí clónelo, le digo copy y necesito que esté orientado del otro lado, o sea así. Le digo ok, esto es un clon mirror, espejo, y lo pongo exactamente al frente. ¿Cómo funcionan las soldaduras? Las soldaduras tienen dos pasos. Primero yo tengo que hacer que los dos objetos se vinculen siendo un solo objeto, y después tengo que llenar el espacio vacío que hay entre ellos con polígonos, básicamente. Entonces, para hacer esas soldaduras poligonales, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar los elementos de manera contigua, uno al frente del otro, pero evitando que se toquen. No podemos hacer que se traspasen, tiene que haber un espacio entre ellos. Ese espacio es el que nosotros vamos a llenar con polígonos. Luego, no podemos hacer que no sean congruentes. Si yo, por ejemplo, cojo esto y lo llevo por acá, pues el espacio poligonal se llenará mal. Por ejemplo, los compañeros de octavo que trabajan con personajes y soldan los objetos, pues si la cabeza queda muy arriba, le quedará un cuello de jirafa, ¿cierto? Sería demasiado largo. Entonces, el pedacito sería este nomás. El primer paso, entonces, sería ir a Attach. Los dos objetos deben ser editables poligonales. Voy por aquí al Attach y vinculo, puede ser de este a este o de este a este indistintamente. ¿Sí? Le digo Attach y le
Edit Geometry y selecciono este. Listo. En este punto ya tengo un solo elemento. ¿Sí? Hay muchos que llegan hasta ahí y eso pues está pegado con babas. Ahí todavía no funciona. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hacer la soldadura poligonal. Yo soldo polígonos. Yo no puedo soldar ni puntos, o sea, vértices, ni edge, líneas, ni bordes, ni todo el elemento. Yo solamente puedo soldar polígonos. Entonces voy a seleccionar los polígonos que intervienen de lado y lado, que serían este, control este, y por otro lado este y este. ¿Listo? Esto que estoy haciendo prácticamente lo tendrán que hacer en todos los objetos. ¿Sí? Cuando los tengo seleccionados, ustedes se fijan que solamente estén esos seleccionados. A veces nos quedan seleccionados polígonos donde no queremos. Y finalmente, lo que vamos a hacer es ir también a Edit Polígonos y por aquí le vamos a decir Bridge, que traduce puente. ¿Puente qué? Poligonal. Bridge. Listo. Ahora sí está soldado. Ahora sí es un solo elemento. ¿Para qué nos sirve esto? Absolutamente para todo, ¿sí? Los que están haciendo, por ejemplo, armas, los que están en el oeste y están haciendo la Winchester, la Colt, entonces tendrán, por ejemplo, el tubo de la espada, el tubo del arma, la cacha, que es otro objeto, de pronto el tambor donde están las balas será otro objeto, entonces empiezan a soldar, ¿sí? Empiezan a soldar para que las cosas queden mucho más exactas. Aquí tendríamos que ir a 2D, a la vista top, ir a los puntos, a los vértices y empezar a ajustar los elementos. Bien, ¿hasta ahí dudas? Sencillito. Bien, voy a enseñarles también una herramienta que es muy útil para imprimir formas, o sea, imprimir segmentos, imprimir líneas personalizadas en las figuras 3D. Entonces, por ejemplo, yo aquí siempre le pongo en un castillo, siempre hay, por ejemplo, una alcantarilla, una cloaca que está en el muro, ¿sí? Y nosotros normalmente con el COD, cuando yo le digo a esto COD, me está creando cortes que son rectos, ¿cierto? Y yo necesito que ahí haya un arco. Inmediatamente ustedes se acuerdan de los booleanos, ¿cierto? Ah, el booleano, yo puedo trabajar un booleano. Se puede trabajar un booleano, ¿sí? Pero me está ocupando demasiada memoria virtual. Ese peso va a ser muy alto y pues por ahora no nos importa porque tenemos un solo objeto, pero más adelante vamos a tener 6 o 10 objetos más que van a tener a su vez texturas, a su vez van a tener el interior o el exterior, de pronto va a tener efectos, va a tener luces, va a tener sombras, va a tener humo, fuego, etc. Y ahí sí se va a poner demasiado pesado. Entonces tenemos que comenzar a ahorrar desde aquí. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a las líneas 2D, a Shapes, donde hicimos las figuras del ajedrez. Y me voy a una forma, en este caso podría ser un círculo. Voy a crear aquí el círculo, esa va a ser la alcantarilla que voy a imprimir como segmento en el 3D. Voy aquí a rotar, le digo clic derecho y voy a rotar 90 grados contra esta pared. Entonces roto por acá, aquí me dice que es en Y, menos 50. Esto que les estoy mostrando acá, pues depende de la orientación con que ustedes se hagan. Hay muchos que lo copian como si fuera una receta, menos 90 en Y, y resulta que no les funciona, porque obviamente están en otra perspectiva, ¿sí? Entonces tengan en cuenta la perspectiva en la que están ustedes. Aquí lo tengo menos 90 en negativo, y lo que hago para imprimir es ubicarlo también al frente. Yo puedo imprimir también en formas que son curvas, o sea, yo podría imprimir una forma en una esfera, ¿sí? Entonces aquí tampoco me puede quedar cazando, sino tiene que estar al frente. Por ejemplo, los que están en animación ya atarancados, para hacer los dedos de la mano, ¿cierto? Bueno, por aquí. ¿Qué estoy haciendo? Solamente medio arco, ¿cierto? Medio arco. Me voy al 3D. Fíjense la distancia con que lo dejé. Esto que estoy haciendo en memoria virtual es pesado, ya es pesado. Aquí, como en los booleanos, a veces hay problemas, hay, digamos, errores,
Entonces es por eso que lo estoy haciendo en una etapa inicial. Apenas comienzo mi modelado, es mejor hacer todos los shade merge que tengo pensados. Por eso son importantes los dibujos. Ustedes en los dibujos ya tienen conceptualizado qué van a hacer y cómo van a hacerlo en el modelado. Entonces, ya como sabemos que vamos a hacer un shade merge, lo hacemos apenas comenzamos el modelado. Listo, me voy al 3D, voy a Standard Primitives y abro la persiana. Voy a los objetos compuestos, por donde íbamos a los booleanos, si se acuerdan. Aquí están los booleanos. Pero nos vamos por aquí, Shape Merge, mezclador de líneas. Estoy en el 3D, no en el 2D, ¿listo? Le digo Shape Merge y por acá hay un botón que se llama Pick Shape, seleccionar la línea que tengo a 90 grados. Prendo el Pick Shape y selecciono la línea. Ahí ya ocurrió un error. Debió aparecer acá y está del otro lado muy seguramente. Acá está. Listo. Entonces, como lo tengo en una etapa temprana, no importa. Aquí ya no necesito esto. ¿Sí? Simplemente voy a ubicarme ahora de este lado. Entonces ya tengo ahí la alcantarilla. Este objeto, que ya tiene ese segmento curvo impreso en el 3D, no es un objeto editable poligonal, sino un objeto Shape Merge. Entonces yo tengo que volver a convertir este objeto a Shape Merge. Este objeto es mucho menos pesado que un booleano. Entonces le digo convertir a editable poly. Y cuando yo selecciono los polígonos, ni siquiera tengo que seleccionar, porque él ya sabe que voy a extruir, ¿sí? Ah, usted necesita esto de una vez. Y le digo extrude. Y tengo mi alcantarilla. Vamos a continuar. Las formas. Entonces vamos a extruir como extruíamos el ajedrez. Puedo extruir esto, pero la idea es empezar a crear formas más interesantes. Entonces, ¿qué pasa si quiero comenzar a crear las formas y las líneas pues que ustedes han investigado? No sé, un castillo árabe, un castillo europeo, en fin. Voy a ir a los puntos y voy a seleccionar, por ejemplo, estos puntos de arriba, solamente. Cuando yo selecciono eso, ustedes saben que solamente estaría yo variando los tamaños de eso, ¿cierto? Pero por acá hay una herramienta que se llama Soft Selection, selección suave, Soft Selection. En el Soft Selection, cuando yo prendo, acá donde dice Use Soft Selection, que siempre está apagado, voy a tener ahí diferentes fuerzas en colores, donde pues 3D Max siempre me va a mostrar esto por fuerzas. Casi todas las fuerzas que nosotros trabajamos en los diferentes polígonos las muestra con colores. Los colores más cálidos va a ser donde va a trabajar con más fuerza, o sea, lo rojo, lo naranja y lo amarillo, y los más fríos hacia el azul va a trabajar con menos fuerza. ¿Qué significa eso? Que yo voy a jalar, además de esos que cogí, a los vecinos, creando curvas. ¿Y cómo varío las curvas? Yo puedo prender aquí el Edge Distance, y ese Edge Distance me va a decir en colores qué tantos vecinos poligonales quiero afectar. Aquí tengo también una gráfica que me permite llevar las líneas. Fall off es periferia, o sea que estaría afectando los que están más lejos. Fall off, más o menos. Pinch, que viene siendo la parte de la mitad del cuerpo, ahí estaría variando solamente las fuerzas. Y bowl, que viene siendo la raíz. Entonces, ¿qué obtendría? Cosas como estas. Fíjense que ahí estoy incluso variando ya el muro. Y puedo crear diferentes formas. Incluso me puedo ir solamente acá, en la mitad, y va a empezar a variar desde ahí hacia los lados. Esa sería la raíz. Entonces podría crear detalles acá. Bien, ¿qué sucede? Como siempre he trabajado con low poly, ¿qué pasa si yo quiero empezar a añadir detalles solamente a una parte en particular? Digamos que quiero tener detalles solamente acá.
que por ahí pasan, no sé, guerreros, pasan caballos, entonces de pronto mi encuadre va a estar en este corredor en particular. Ahí necesitaría muchísimos detalles, entonces vamos a ampliar este corredor. Y pues muchos que piensan en detalles inmediatamente se remiten al cut o al quick slice, y tendría que empezar a recortar todo esto donde me demoraría mucho tiempo. Hay una herramienta que me permite hacer eso muy rápidamente, muy fácilmente, que la voy a encontrar por aquí en Edit Geometry, y lo que voy a hacer es seleccionar los polígonos de esa parte. Voy a Edit Geometry y voy a este botón que se llama Tessellate, Tessellate, L, Tessellate, y cada vez que yo le dé un Tessellate voy a seccionar esos polígonos. 1, 2, 3, listo. Y lo que voy a hacer es coger esos polígonos, ¿sí?, donde yo no necesito detalles, no tengo que aumentar la complejidad de la malla, solamente donde lo necesito. Aquí y de aquí, y esto lo extruyo y listo. Entonces ya tendría suficientes detalles como para ubicar la cámara ahí y contar mi historia desde ahí. Podría empezar a crear la historia. Por ejemplo, ahí pasan caballos, entonces si por ahí pasan caballos o personas o guerreros, ejércitos, pues el piso no será, si esto es de piedra, como los castillos medievales, esto no será completamente recto. Entonces me acuerdo por acá del Soft Selection y empiezo a coger los puntos y a trabajar con el Soft Selection para crear hondonadas, huecos, ¿sí? Por ahí pasa gente. Los que están trabajando la muralla china, pues ahí les soplé. Faltaría la parte de atrás. Usualmente, si la parte de adelante es donde están los guerreros, los arqueros, la parte de atrás es donde se resguardan los reyes o los gobernantes, entonces esa parte usualmente era más grande. Las torres anteriores de los castillos eran las más altas. Esto podría tener otra forma diferente, entonces ya eso es basándose en sus artes conceptuales. O sea, aquí estoy inventando. Para cerrar el castillo, entonces tendríamos que trabajar la fachada. Selecciono estos polígonos que pueden ser más pequeños, extruyo. Esta sería la fachada. Aquí sería la puerta del castillo. Y la parte de atrás sería como se cierra el castillo atrás, que puede ser más alto. Entonces, ¿por qué lo hice de esta manera? Para trabajar el symmetry. Normalmente nosotros tenemos los objetos simétricos, entonces ahí tendríamos que trabajar el symmetry con todo el elemento para crear un castillo de 4
torres. En el symmetry, en este caso, acá está symmetry, voy al mirror, aquí tendría que hacer una rotación de 90 grados y desde ahí jalar. En el symmetry no necesito soldar, ¿sí? El symmetry mismo ya me está dando una soldadura poligonal, es el único caso. Por ejemplo, los que están haciendo, hablando otra vez de esa arma en particular, no la Colt, sino la Winchester, que es un arma muy característica del oeste, que tiene doble cañón. Nosotros podríamos trabajar con el symmetry, crear la mitad exactamente y el symmetry nos daría el otro cañón, no tener que trabajar dos veces la misma cosa. ¿Sí? Piensen en los objetos antes de comenzar a modelarlos. ¿Cuál puede tener symmetry? Nos puede ayudar pues considerablemente el symmetry para no tener que modelar dos veces. Bien. Aquí nosotros podemos comenzar a hacer más detalles, entonces ustedes pueden empezar a recortar. No sé, ya con el cut. No significa que el symmetry es la última palabra, ya la hemos trabajado en el primer corte con el avión. Yo me devuelvo al editable poligonal y desde ahí todo lo que yo haga en este pedazo se va a calcar del otro lado. Entonces recuerden que el cut me permite a mí recortar, fíjense en el puntero, desde un polígono, una línea y un punto. Cambia punto, línea, polígono. Entonces por ejemplo, yo podría tener polígono y acá. Acá lo estoy haciendo pues en perspectiva, esto sería mucho mejor trabajarlo desde 2D. Exacto. Podríamos hacer habitaciones. Entonces, para hacer huecos, simplemente extruimos hacia adentro o hacia afuera, creamos habitaciones, balcones, no sé. Y detalles solamente en ciertas partes que necesitan. En un castillo, en un objeto como este, obviamente se va a calcar del otro lado, hay muchos elementos que van a ser texturas, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo podría tener, no sé, vitrales o, bueno, las gárgolas ya serían elementos orgánicos, una gárgola muy rudimentaria. Podría tener todo lo que tiene que ver con la textura de las piedras, eso va a ser texturas. Si hay grabados, si de pronto hay algunos huecos en la pared, pedazos que parecieran huecos, no los vamos realmente a extruir, no los vamos a hacer poligonalmente, sino se los vamos a dejar a la textura. Entonces también piensen qué va a ser textura y qué va a ser modelado. ¿Listo? La textura la vamos a trabajar en Photoshop. Bien, dentro del castillo también podemos ver otro tema para crear cosas como las celdas, para hacer celdas, por ejemplo. Entonces, hablando de celdas, tendríamos nuevamente aquí la alcantarilla. Ya va a ser otro elemento lo que voy a trabajar. Entonces, tendría yo una celda para cubrir esa alcantarilla del castillo. Entonces, eso yo lo puedo trabajar con un plano. Todos los que van a trabajar cosas similares a las celdas, cárceles, corrales, los que están trabajando los escenarios de la posguerra, que están trabajando por ejemplo Auschwitz, los campos de concentración nazi, que están llenos de alambres de púas, todo ese tipo de cosas que son encerradas como cárceles o corrales. Vamos a ir a un plano. ¿Y qué va a hacer este modificador? Este modificador, aquí tengo demasiados segmentos, entonces voy a decirle, por ejemplo, 10.
Este modificador lo que va a hacer es coger el 3D y desaparecerlo, o sea, los polígonos los va a desaparecer y va a visualizar los segmentos, dejándonos pues una celda. Este modificador lo estoy trabajando en un plano, es 2D. Ese modificador se llama Lattice, con doble T, Lattice. Lattice. Entonces, el Lattice, ¿qué hace? Esto. Por aquí dice both, que significa ambos. ¿Ambos qué? Aquí me dice joins only from vertices. Los vértices serían los puntos, o sea, esto que estoy viendo son los puntos. Si le digo vértices, ahí están los vértices. Y el otro es extrudes only from edge, o sea, los segmentos, que es lo que necesito, solamente las líneas, esas líneas, ahí está. Aquí abajito voy a empezar a editarlo, entonces voy a bajar el radio de esos vértices, perdón, de esos edge, de esos segmentos, ahí está. Entonces está en 0.5, le voy a decir 0.2, si me acerco más todavía, fíjense todo el trabajo que me está ahorrando. Más segmentos y más lados van a hacer que esto se vea radial, dependiendo de la estética que estemos trabajando. Si la celda es radial o si es más minimalista y es más recta, dependiendo. Pues digamos que en mi caso son tubos, es radial, y como eso es muy pequeño con los detalles que yo estoy haciendo, pongámosle 0,1. Sí, con las proporciones que yo estoy trabajando, pues no debería pasar por ahí ninguna persona, precisamente es para eso, para resguardar. Estos son 90 grados acá. Y simplemente voy a ubicar esto. Les dije por ahí, porfa, que cerraran los computadores, que por ahí oigo teclear. Y tendríamos algo así. Ahora, por proporciones tendríamos que mirar qué tamaño tendría una persona, ¿no? Sí, porque esto está hecho pues para que no pase nadie por ahí. Entonces, ¿cómo agregar más segmentos? Fácil, son segmentos. Me devuelvo al plano y agrego segmentos. Es bastante sencillo. Este también es uno de los objetos para trabajar que no contaría dentro de los 6 objetos, pero que algunos de ustedes tendrán, ¿no? ¿Qué debe tener un objeto para estar dentro de los 6? Tener múltiples polígonos y múltiples texturas. ¿Sí? ¿Listo? En el caso de la puerta, pues también tendría que ser aparte, puede ser una puerta medieval aparte. ¿Sí? Podría ser que la trabajáramos desde la línea, podría ser que la trabajáramos desde una línea cerrada, o que la trabajáramos desde objetos como el box. Ahora, otra cosa que también anoto, que sucede mucho, no solamente tenemos a disposición los standard primitives, también están las extended primitives. Hay muchos que se ponen a modelar lo que ya existe, ¿sí? Aquí en las primitivas extendidas tengo 2 elementos que casi nadie usa y hay mucha gente que se pone a modelarlos, estando ahí a disposición. Este elemento que les voy a mostrar, hay muchos ahorita que me van a hacer el chamfer box, ¿sí? Y el chamfer cylinder. El chamfer box es un box que tiene filo. ¿Cierto? Entonces los que están haciendo edificios, cámaras, objetos como sofás, en fin, todo lo que tenga bordes, ¿sí? Para que los objetos no queden completamente rectos, pues tenemos esto. ¿Cómo lo modificamos? Tenemos el largo, el ancho, y esto, la altura, y esto por aquí que se llama el fillet, que también lo podemos modificar. Incluso en un escenario interior nosotros tendríamos las paredes así. Es mucho más real. Yo diría que casi todos los elementos que son cuadrados son así, porque nada es completamente recto. Entonces tendrá un filo muy pequeño, pero ahí está. Está en Extended Primitives. Y lo mismo este chamfer cylinder.
cilindro que tiene ese pedacito. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle el filo y obviamente darle segmentos laterales para que sea recto. Listo, recuerden esa parte importante. ¿Hasta aquí preguntas de algo? Sencillito, muy sencillo. Ahí rápidamente un castillo, ¿sí o no? Fácil. Un castillo. Bien, seguimos. Tenemos el soft selection, tenemos la simulación de ropa que falta y tenemos el mapa de desplazamiento. Hay algunos de ustedes que me dijeron que querían trabajar cráneos, ¿sí? Cosas que son un poco más orgánicas. ¿Cómo empezamos a trabajar cosas que son más orgánicas? Entonces pensemos en, vamos a algo más parecido a un humano, vamos a un casco, por ejemplo. ¿Cómo trabajar un casco vikingo? Tengo una esfera. La mayoría de los objetos, mejor dicho, todos los objetos 3D son huecos, son completamente huecos. Para trabajar un casco normalmente tendría yo un cilindro y lo que hago es partirlo por la mitad. Entonces aquí en el hemisferio le digo 0,5 para que me quede por la mitad. Bueno, dependiendo de la estética del casco, ¿no? Aquí tendría el casco y evalúo los segmentos, demasiados segmentos. Entonces, por aquí voy a quitarle segmentos. Y si esto lo quiero trabajar con simetría, lo mejor sería usar segmentos pares. Entonces, ¿qué hago? A este objeto lo voy a convertir a un editable poligonal y voy a borrarle, ahora sí, la mitad. Ojo, una cosa es borrar con suprimir y otra cosa es remover los polígonos. Creo que eso no lo habíamos visto todavía, ¿o sí? No. Todavía no. Okay. Si yo cojo los polígonos, aquí estoy en la vista top, y selecciono todo esto, ya sé que estoy seleccionando de ahí para abajo. ¿Sí? Si yo a esto le digo suprimir, borro los polígonos, ¿cierto? Que es lo que pretendo hacer ahorita. Ahora, si yo quisiera quitar, remover sin quitar los polígonos, yo ya me iría a los puntos. Por ejemplo, puedo coger este con este, el control, y los remuevo sin crear un hueco. Entonces yo puedo remover puntos, vértices y líneas, edge, pero no puedo remover polígonos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Selecciono esos dos puntos y me voy aquí a editar vértices, porque estoy editando vértices, y le digo remover, remove, y me deja el polígono. Ahí me deja el polígono. ¿Eso es para qué? Para no crear huecos. Eso lo podemos trabajar para eliminar partes que no necesitemos. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando estamos removiendo, porque eso empieza a quitar detalles, ¿sí? En este caso, que es un casco, sí necesito crear un hueco. Entonces hago esto y además selecciono esto y también lo borro, porque el casco es completamente hueco. Listo. El casco no me puede quedar así, porque el casco no es de papel periódico, no es de mentiras. Tiene que tener un borde. Entonces para eso voy a usar un modificador que se llama shell. Todos los elementos que están huecos, como la ropa que vamos a trabajar ahorita, que también será hueca y plana, después de las simulaciones y después del trabajo tenemos que agregarle shell. Ese shell, que es un cascarón, como Ghost in the Shell, me agrega este pedazo. Entonces yo puedo tener un cascarón hacia adentro o hacia afuera para crear el casco, dependiendo de el casco. ¿Listo? En este caso es como un casco, decíamos que como vikingo. Listo. Un casco vikingo tiene detalles por acá, puede ser abierto, por ejemplo. Entonces yo puedo seleccionar estos vértices y
y abrirlos. Y también por aquí, ay, si me quitó el shape. Acá está el shape. Desde ahí vuelvo y lo colapso, lo convierto a editable poligonal para extruir solamente este pedacito. Necesitamos hacerle también, por ejemplo, esto les va a servir bastante, un cacho, un cuerno, ¿cierto? Entonces, para los que están haciendo, por ejemplo, árboles, para hacer las ramas de los árboles, todas las cosas que son intrincadas, ¿sí? Estilo como si fueran los bigotes de estilo francés, no sé, todo lo que tenga que ver con ramas, por ese lado, cuernos. Entonces voy a crear aquí en 2D una línea con la forma del cuerno. Digamos que el cuerno yo quiero que nazca desde acá y tenga esta forma. Ya sabemos editar en 2D las líneas. Nuestro primer ejercicio, esto le damos un recierre. Digamos que el cuerno es hasta acá. Esto sobre todo es para los detalles que son muy intrincados, tienen muchísimas curvas. Listo, más o menos así. Esto un poquito más para allá. Dentro de 8 días les voy a pedir bastante detalle, voy a ser mucho más exigente con los modelados que en el primer parcial. O sea, el que me presente cualquier 3 objetos no funciona, y son los mismos 4 objetos, no funciona, y son los mismos objetos que ustedes deben ir evolucionando hasta el final. Entonces, pilas. Bien, teniendo eso ahí al lado, una línea, voy a seleccionar el polígono o los polígonos que van a ser la base de ese cuerno. Si yo quiero que esto sea un poquito más redondo, podría recortar y jalar los puntos, o algunos dirán, ah no, yo hago el shape merge ahí de una, ¿cierto? Entonces eso es lo que pretendo, yo les estoy dando herramientas para que ustedes comiencen a plantear soluciones digitales del asunto. Entonces aquí tengo un corte, esta sería una solución, empiezo a jalar los puntos para que esto tenga una forma un poco más circular. Listo, y selecciono esos polígonos. Listo. Por aquí abajito hay una opción dentro de Edit Polygons que se llama Extrude Along Spline, extruir a lo largo de una línea. Entonces yo desde aquí le voy a decir Settings, teniendo eso seleccionado, aquí me van a aparecer una serie de valores, y por aquí abajito tengo algo que se llama, aquí va a aparecer el comando. Entonces este botón de acá, si quieren dibujen los iconos, está la línea y está la flecha, dice Pick Spline, seleccione la línea, prendo Pick Spline y selecciono la línea, que es esta. Entonces esto se va a extruir a lo largo de la línea, así. Ya sabemos que mientras más segmentos tengamos vamos a tener más detalles, entonces tendríamos más detalles del cuerno vikingo. Por aquí tengo un taper curve, que ya sabemos que el taper es que afilar, ¿cierto? Aquí estaría afilando el cuerpo del cuerno, ¿cierto? Y por aquí arribita tengo otro taper, que sería el taper de la punta. Normalmente en un cacho sería un tudo. También lo puedo manejar matemáticamente. Listo, si tengo esta punta acá, tendré que engrosarlo un poco más. Listo. Y por aquí tengo twist, que vendría siendo torcer, por si son los cuernos retorcidos como los de un carnero, como los de Hellboy cuando no se los iba. Son así.
y si ya me satisface el asunto le digo bien, listo. Entonces lo hice de esta manera, obviamente para trabajar el symmetry. Bien, en este caso es diferente, ya me salió diferente. ¿Qué pasa cuando yo tengo el symmetry? Yo siempre voy al mirror del symmetry y tengo que jalarlo en el lado opuesto, que a muchos les pasa y se quedan ahí toda la tarde y nada. ¿Qué pasa? Aquí le voy a decir voltear, flip, para que pase al otro lado. Y ahí tendría el casco vikingo, facilito. Entonces ustedes aquí pueden volver al editable poligonal y empezar a crearle detalles al asunto. Sí, que los ojos, entonces tengo que crearle solamente en este punto detalles para hacer detalles de los ojos acá. Entonces quick slice, empiezo a recortar, quiero hacer detalles de los ojos, entonces solamente quiero recortar este pedazo. Claro que este casco, bueno, este casco tiene muchas culturas. Este casco, ese hueco que estoy haciendo es como los cascos de los cruzados, y el cacho es un cacho nórdico, entonces tiene de varios. Recordemos herramientas que hemos visto. Bueno, esto yo lo puedo colapsar nuevamente y selecciono, por ejemplo, esto y voy al soft selection. Este soft selection nos da curvas que son muy orgánicas, entonces pueden utilizar esto bastante, el soft selection, y empezar a crear detalles. Detalles, por ejemplo, pues la cabeza. Si esto era completamente una esfera, pues nuestras cabezas no son una esfera, entonces tenemos que hacer la forma del casco. Esta parte, por ejemplo, estará curvada hacia adentro, de pronto, permitiendo que nuestra cabeza es aquí, más hacia allá. ¿Sí? Aquí de pronto necesitemos crear más detalles en este pedazo. Esto desde aquí se lo pongo y hacemos esto, y algo así sería el casco vikingo nórdico cruzado. Bien, preguntas. Sencillito. Bueno, esa era la parte fácil. Ahora vamos a la parte de la ropa que nos falta. Los que están pensando en velos, los que están pensando en ropa que está colgada, bueno, esto que voy a hacer es ya parte de algo que digamos que se mete más con los videojuegos, que es el mundo Havok. De pronto algo les he contado del mundo Havok. Si ustedes ven en cualquier videojuego de Xbox, de PlayStation 3, se ponen a mirar por detrás, todos los juegos dicen Havok, ¿cierto? Havok es el mundo físico donde se simula el mundo de los videojuegos. Los videojuegos funcionan con masa, con peso, con densidad, con un volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando Prince of Persia, ¿sí? Los que han jugado Prince of Persia, el muñeco camina por las paredes, ¿cierto? El tipo llega y camina por las paredes. En las paredes hay cortinas, y cuando él pasa por las cortinas, las mueve, ¿cierto? Eso es Havok. Cuando yo estoy en cualquier shooter, ¿sí? De primera o tercera persona, y voy caminando, los que están por ahí en el piso, los soldados que están muertos por ahí, yo no paso y los traspaso, ¿cierto? Sino que colisionan con mi personaje y se mueven. Lo mismo las cosas, cuando hay explosiones, cuando hay cualquier cosa, las cosas se reconocen entre sí. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver en un ejercicio muy sencillo. Nuestra máquina
tiene bastantes limitantes con respecto a eso. Entonces vamos a